portal del graduado. em, y entonces es ahí donde van a encontrar toda la información sobre, por ejemplo, las residencias universitarias en psicología clínica y en terapia ocupacional, que son exclusivas para nosotros, los graduados, digamos. También, por ejemplo, trámites como cómo sacar la matrícula. Bueno, ahora que hay tantas cuestiones con la matrícula, información que podemos acercarles, si bien nosotros no hacemos las matrículas, podemos acercarles información acerca de esto, también sobre becas de posgrado, cómo acceder, cursos de extensión universitaria, el lugar de las supervisiones gratuitas que se ofrecen a los graduados desde diferentes marcos teóricos, y también charlas temáticas e informativas, temáticas como estas que venimos dando ya desde el inicio del año, y charlas informativas que a través del mail que ahora Paula va a agregar el mail, el Instagram, todos nuestros medios de comunicación. Recién lo em, sube, mira, bueno, estamos ahí. en Entonces, sintonía. ahí pueden escribirnos, digamos, y también si quieren hablar de algún tema en particular o alguna duda que ustedes tengan, armamos una charla presencial o por Zoom informativa. Bueno, hoy la propuesta de hoy en este ciclo de charlas, es hablar en relación al ámbito educativo, y para eso tenemos como invitada a la licenciada y profesora Marina Mariani, que es especialista en constructivismo y educación, docente e investigadora de teoría de la educación y sistema educativo argentino del profesorado de psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente en el nivel superior no universitario y en el nivel secundario. Y la invitamos hoy para que nos dialoguemos sobre la inserción del psicólogo en el ámbito educativo. Así que bueno, hechas las presentaciones, agradeciéndote muchísimo que nos des este tiempo. Bueno, empezamos, si les parece. Gracias. Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias por la invitación también. Este, Vamos a tratar de presentar, digo, en parte un poco el encuadre de lo que supone la inserción del psicólogo en el ámbito educativo. Particularmente, además de ser docente, no es un rol que esté desempeñando actualmente, pero sí fui parte de equipos de orientación escolar, digo, fui parte de trabajé como psicóloga en una escuela secundaria en Ciudad de Buenos Aires, así que un poco la idea es conversar a nivel general de lo que supone la inserción del psicólogo en el ámbito educativo, y quizás si tenemos tiempo y si interesa ver algunas particularidades de las dos jurisdicciones que supongo que nada, de la que los presentes digo formarán parte, que son la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Em, Así que la propuesta sería dar algunas precisiones primero sobre el sistema educativo en nuestro país. ¿Cuál es el marco normativo que orienta nuestra práctica en las instituciones educativas? Sobre todo el marco nacional y federal, por eso digo un encuadre más general, y después ver qué pasa en las jurisdicciones. Específicamente, cuáles son los roles posibles que podemos desempeñar en el ámbito educativo, y por último, algunos datos y algunos links que voy a dejar ahí en la presentación para bueno, seguir buscando y buceando, digamos, sobre todo en lo que es el ingreso a la docencia, que es bastante complejo, que lleva mucho tiempo, eh, pero bueno, que siempre nos falta algún papel también, posiblemente, cada vez que nos inscribimos, pero bueno, es la puerta de entrada, digamos, ¿sí? Al trabajo, digamos, en las instituciones educativas. Como para empezar, algunas precisiones generales de nuestro sistema educativo y para entender un poco también cómo es la inserción del psicólogo en el ámbito educativo. Nuestro sistema educativo está descentralizado. Esto quiere decir que todo lo que supone la prestación del servicio educativo y la administración del sistema educativo depende de las jurisdicciones, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, hay un marco normativo que va a orientar y que va a guiar la práctica, que es nacional. Hay un marco normativo que es federal, que va a depender ahí del Consejo Federal de Educación. Y después tenemos que prestarle mucha atención al marco normativo jurisdiccional. Depende en dónde vamos a trabajar, ¿no? Depende de la jurisdicción en la cual yo me voy a desempeñar.
tengo que empaparme, digo, como primera medida de lo que son la normativa en general, digo, ¿no? De esa jurisdicción, ya sea Ciudad de Buenos Aires, ya sea Provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia de nuestro país. Porque el marco normativo es diferente. Aunque tenemos un piso federal, que vamos a recorrer ahora en la presentación, que es común, ¿no? Pero luego cada provincia legisla en su territorio en función de sus particularidades, tomando como marco de referencia estas orientaciones federales, ¿no? Por lo tanto, nuestra práctica se va a enmarcar, digo, en el entramado normativo, digamos, no tanto nacional como federal y jurisdiccional. Y lo que tiene que ver con la inserción, el ingreso y el ascenso en la carrera docente es propiamente jurisdiccional. Y esto va a estar reflejado en los estatutos docentes de cada jurisdicción. Por eso digo que el primer paso, ¿no? Cuando uno toma un cargo o cuando quiere por ahí empezar a tomar un cargo en la docencia o en el sistema educativo, es recorrer primero el estatuto de la jurisdicción en la que está, en la que se va a desempeñar y luego le van a ir llegando igual, digo, las resoluciones, los documentos, las circulares, digo, hay normas ahí de distinta jerarquía en cada jurisdicción que van orientando y van enmarcando sobre todo nuestra práctica profesional. El sistema educativo argentino tiene 4 niveles en su estructura académica y 8 modalidades. Estos niveles son el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel superior universitario y no universitario. Esto es importante conocerlo porque uno puede trabajar, digamos, en cualquiera de estos niveles, sobre todo cuando toma algún cargo dentro de algún equipo, digo, como psicólogo o orientador educacional. Puede ser para uno de los niveles, o a veces en el sistema de gestión privado, sobre todo, hay un solo equipo de orientación que atiende a los 3 niveles, digamos, educativos, ¿no? Entonces ahí tenemos una población, digamos, sumamente diversa en términos de grupo etario, y con particularidades propias después de cada nivel educativo, ¿no? Entonces conocer ahí cuáles son cuáles son los niveles de la estructura académica de estos niveles, digamos, ¿sí? Desde sala de 4 hasta la totalidad del nivel secundario, son obligatorios en nuestro sistema educativo. Y es importante, porque hago hincapié, digo, ¿no? En la obligatoriedad, en estos 14 años de obligatoriedad del nivel, porque es donde fundamentalmente, digamos, el Estado debe garantizar el derecho a la educación en al menos todos esos años obligatorios, digamos, ¿sí? Como, si se quiere, como primera instancia, ¿no? Y además tenemos 8 modalidades, y me meto un poquito en la cuestión de las modalidades porque sé que quizás la puerta de ingreso al sistema educativo, muchas veces, o al ámbito educativo, digo, en nuestra profesión, es la modalidad de educación especial, de la cual voy a presentar, digo, solo hoy cuáles son los cargos posibles, pero bueno, no vamos a adentrarnos en la modalidad propiamente dicha, pero bueno, es una de las modalidades en donde, o con las que más trabajamos, ¿sí? En el sistema educativo y 8, pero bueno, me parecía importante, digo, reconocer ahí el lugar de la educación especial. Em, lo que traigo en la presentación son algunas de las normas, digo, nacionales, federales y jurisdiccionales que marcan nuestra práctica, como por ejemplo la Ley de Educación Nacional, es así, digo, es una ley que tenemos que conocer, que es la ley vigente que se aprobó en el 2006, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en Instituciones Educativas, y la Ley Nacional de Abordaje Integral interdisciplinario, perdón, de los sujetos que presentan dificultades específicas del aprendizaje, ¿no? Lo que se conoce como particularmente. Luego de ese marco nacional, el Consejo Federal de Educación aprueba resoluciones que son de cumplimiento obligatorio para las jurisdicciones, con lo cual acá nombro algunas, digo, pero hay muchas más. Esto es un recorte como para tener un panorama de cuáles son las principales normas que van a orientar la práctica. Y a partir de esas resoluciones del Consejo Federal, cada jurisdicción va a elaborar su propia legislación, ¿sí? Provincia y Ciudad de Buenos Aires, en algunos de estos aspectos que fuimos nombrando recién y que son realmente, digo, quizás los temas en donde más vamos a trabajar en las escuelas, eh, como digo, el paradigma de la promoción y la protección de los derechos del niño, niña, adolescente, la convivencia escolar, el acompañamiento de trayectorias en educación inclusiva, la educación sexual integral. Algunas de las jurisdicciones tienen leyes específicas sobre el tema que es importante conocer. Y si no tienen leyes, tienen resoluciones de menor orden, como puede ser una resolución del Ministerio de Educación de la jurisdicción o alguna circular técnica.
que van a ir, digo, ¿no? Sentando las bases de lo que se espera, digo, ¿no? De quienes trabajamos en el ámbito educativo. ¿Cuáles son los roles posibles en el ámbito educativo? Creo que el que todos conocemos y el que más nos convoca es el de psicólogo, digo, ¿no? En las instituciones educativas o el de orientador educacional, ¿sí? Esto es el psicólogo como parte de un equipo interdisciplinario en las instituciones educativas, que insisto, puede ser específico de un nivel o a veces puede ser que ese mismo equipo interdisciplinario trabaje en los distintos niveles de la misma institución. El cargo es diferente, por ejemplo, en provincia y en Ciudad de Buenos Aires. El cargo en provincia de Buenos Aires es el cargo de orientador educacional y va a formar parte de los que se conocen como equipos de orientación escolar, los antiguos gabinetes psicopedagógicos, que por ahí algunos tenemos ahí en el recuerdo, son hace varios años ya equipos de orientación escolar. Hay una particularidad aquí, digo, en Provincia de Buenos Aires, y es que ese cargo de orientador educacional lo puede cubrir, digamos, ya sea un profesional de la psicología, un psicólogo, un licenciado en ciencias de la educación o un psicopedagogo. Con lo cual, digo, es un cargo que, como su nombre lo indica, se centra más en la orientación educativa. No es el cargo que tiene sí Ciudad de Buenos Aires de psicólogo en el departamento de orientación. Ahora vamos a charlar un poquito sobre esas diferencias, pero por eso insisto que es muy importante, digo, después ver, digo, en cada jurisdicción, digo, ¿no? Cómo se van definiendo, digo, los roles y las tareas. Por supuesto que también uno dentro del sistema educativo puede ejercer la docencia, así como profesor o como profesora, tanto en el nivel secundario como en el nivel superior, ya sea universitario o no universitario. Y dentro del nivel secundario también existen en la gran mayoría de las jurisdicciones cargos de profesor tutor, ¿no? Que es tutor de un curso y que va a trabajar problemáticas específicas que tienen que ver con acompañamiento de trayectorias escolares o educativas principalmente y cuestiones grupales que tienen que ver con ese curso, digamos, en esa institución. El proyecto de tutorías es un proyecto que surge más que nada en el nivel secundario y que en algunos casos es pago, digo, y en algunos casos no, es una función, digamos, que se le suma al profesor y que no tiene una renta, digamos, aparte de las horas de profesor, digamos, ¿no? En el nivel secundario. Y dentro de la modalidad de educación especial sí aparece, digamos, una variedad grande de cargos en donde uno puede desempeñarse. Por ejemplo, en lo que es provincia de Buenos Aires como asistente educativo o como psicólogo. Y el resto de los cargos que aparecen nombrados ahí, digo, tienen que ver con cargos que son propios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Profesor de apoyo a la inclusión, acompañante APND, digamos, acompañante personal no docente. Son cargos que se comparten con otras disciplinas también, ¿sí? Maestro de apoyo psicológico, ahí ya es propio de la psicología, o maestro o maestra psicólogo orientador, digamos, que también es propio de la psicología. Hay un listado específico, digo, para inscribirse, hay perdón, un registro, digamos, específico para inscribirse en educación especial en Ciudad de Buenos Aires. Hacia el final por ahí lo podemos mencionar. Pero bueno, entiendo que es muchas veces la puerta de ingreso, digamos, ¿sí? De los psicólogos en la modalidad de educación especial. Si voy muy rápido, por favor, sé que después igual después vamos a dejar algún espacio para preguntas, pero algo interesante, digo, para pensar en el ámbito educativo es cómo vamos a intervenir, digamos, ¿no? Cómo pensar la intervención propiamente del psicólogo en el ámbito educativo, ¿no? Y bueno, como dijimos recién, en general, cuando vamos a trabajar, digo, en la modalidad de psicología o en la modalidad de educación especial, el psicólogo forma parte de un equipo interdisciplinario. Y tiene un enfoque de trabajo más sociocomunitario e institucional, no individual, digamos. No trabajamos ya con el sujeto, no trabajamos desde una perspectiva clínica, no trabajamos desde un modelo clínico médico, como antiguamente sí, digamos, se asociaba la tarea del psicólogo en las escuelas. El modelo es un modelo constructivista, es un modelo educacional, tiene mucho más que ver con la psicología educacional que con la psicología clínica. Hago hincapié en esto, digo, porque por supuesto que nuestra formación clínica nos va a permitir tener una mirada
mucho más enriquecedora, digo, de la situación, pero no estamos en las escuelas para diagnosticar. Estamos en las escuelas para orientar, principalmente, ¿no? Ahora vamos a pensar un poquito cómo es esa intervención. Las intervenciones del psicólogo entonces van a estar más centradas en analizar las condiciones institucionales que van a favorecer o que van a obstaculizar las trayectorias educativas. Nuestro objeto ahí, digamos, de intervención son las condiciones institucionales, ¿sí? No el sujeto, digamos, en su individualidad, o no solamente el sujeto en su individualidad. Yo acá traigo, digo, una cita de Carballera que me pareció interesante y que está, digo, en las resoluciones del Consejo Federal y de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con, que define, digo, ¿no? Lo que supone la intervención. Decíamos recién que la intervención no es clínica, la intervención es socioeducativa y es una intervención pedagógica. Y que debe poder modificar algo de la trayectoria social y yo agregaría acá la trayectoria socioeducativa del sujeto, ¿no? Para poder modificar su experiencia educativa. Por eso es interesante acá pensar que las tres patitas que constituyen la intervención, nuestra intervención en las instituciones educativas, tienen que ver con la palabra, la mirada y la escucha. Nuestra intervención se va a desplegar en la dimensión áulica, en la dimensión institucional y en la dimensión comunitaria. Por ende, vamos a trabajar con los estudiantes, con los docentes y con las familias, ¿sí? No es una, insisto, digo, no es una intervención clínica de diagnóstico ni de mucho menos de tratamiento, sino que un poco lo que busca la intervención socioeducativa y pedagógica es interpelar aquellas configuraciones que, bueno, un poco lo que planteamos acá, ¿no? Que dan cuenta de esa dimensión organizativa institucional. En el cargo de la Ciudad de Buenos Aires, el psicólogo es un psicólogo institucional, ¿sí? Con lo cual, digo, ahí está bien claro el posicionamiento. El cargo de la provincia de Buenos Aires es más de orientador educacional, ¿sí? Pero trabaja fuertemente con esta dimensión organizativa institucional. Y obviamente también, digo, estas configuraciones de carácter simbólico, ¿no? Que van a tener que ver con las formas en las que se van a construir la autoridad, cómo circula el poder dentro de las instituciones y cómo circula la palabra. Entonces, los psicólogos, como parte de un equipo interdisciplinario, trabajamos a la par o en articulación con los equipos de conducción, con los equipos directivos serían, ¿no? Principalmente en la orientación. Y tomando un poco en cuenta todo ese marco normativo que por ahí mencionábamos recién, sí, podemos decir que la práctica del psicólogo en el ámbito educativo supone, en primer lugar, reconocer a la educación como un derecho humano fundamental. Nosotros vamos a trabajar para garantizar ese derecho a la educación de todos los estudiantes. Y reconocer también que los estudiantes, las y los estudiantes, son sujetos de derecho. Tenemos una corresponsabilidad en lo que refiere al modelo de promoción y protección de los derechos de niño, niña y adolescente, y vamos a trabajar no solamente para garantizar y o restituir ese derecho a la educación, es decir, digo, si algún estudiante no está viniendo a la escuela, lo traduzco así en términos más simples, hay que ir a buscarlo, hay que ver qué es lo que está pasando, hay que ver qué pasa con la familia, hay que ver qué pasa con la comunidad en la que ese sujeto vive y que vuelva a la escuela para garantizar, digo, su trayectoria escolar, pero también vamos a tener que estar atentos y tenemos responsabilidad de restituir y de garantizar otros derechos, digamos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? El principal es el derecho a la educación, pero también, digamos, tenemos responsabilidad en la garantía y en la promoción de todos los derechos del niño, niña y adolescente. Tenemos que garantizar, digo, sí, la inclusión educativa en todos los niveles del sistema educativo, particularmente en los niveles obligatorios, por eso esa descripción breve de los niveles de la estructura académica, y acompañar las trayectorias escolares, tanto en el nivel inicial, primario como secundario. Nuestras intervenciones deben reconocer, sobre todo las intervenciones deben reconocer el enfoque integral que plantea todo el marco normativo vinculado a la educación sexual integral. Y acá sí me parece interesante plantear, digo, cuando hablamos de educación sexual integral, no solamente estamos hablando de la enseñanza, de la transmisión de contenidos, sino que estamos hablando de cómo organizamos la escuela, cómo las prácticas, digamos, organizativas e institucionales de las instituciones educativas.
Así que la ESI tiene que ser como un gran marco dentro del cual nosotros vamos a pensar nuestras intervenciones, no solo la enseñanza de los contenidos, ¿no? Y otro de los grandes, digo, ejes, si se quiere, de intervención en el ámbito educativo tiene que ver con las situaciones de conflicto y tiene que ver con la convivencia escolar, que es todo un tema en sí mismo y que todo el marco normativo, tanto nacional como federal, promueve pensar un sistema de convivencia, ¿sí? Que facilite la participación democrática de los diferentes actores de la comunidad educativa. Pero por sobre todo de los estudiantes, de los y las estudiantes, ¿no? Digo, también tenemos que, enseñamos, digo, en las escuelas a participar democráticamente. Eh, y no a través de la enseñanza de un contenido específico solamente, sino generando espacios de participación democrática. Puede ser una asamblea de aula, puede ser la participación en consejos consultivos, puede ser generando algún espacio de diálogo, ¿no? Para intentar resolver los conflictos que vayan surgiendo. Intervenimos también en situaciones, como decíamos recién, conflictivas y en situaciones de vulneración de derechos en el escenario escolar. Intervenimos y tenemos la responsabilidad, y en esto digo sí soy insistente porque así se deriva, digo, ¿no? Del cambio de paradigma, ¿no? De ese modelo tutelar al modelo de promoción y protección de derechos de niño y niña adolescente, de atender y de denunciar, darle intervención a los organismos correspondientes del sistema de promoción y protección de derechos frente a situaciones de maltrato infantil, frente a una sospecha de situaciones de maltrato infantil, frente a una sospecha de abuso sexual, frente a una sospecha de no garantía del derecho a la salud, por ejemplo, digamos, de nuestros estudiantes tanto en la orientación a la familia como en poner a resguardo a ese niño, niña y adolescente. Ahora, si quieren, podemos pensar, digo, algunas situaciones específicas. Tenemos la obligación de intervenir, como decíamos recién, digo, ¿no? En la garantía del derecho a la salud y puede ser también frente a una situación de consumo o de abordaje o de relación, digo, de consumo problemático, ¿no? De nuestros estudiantes este, y en donde se estén exponiendo a riesgos, por supuesto. Y hay todo un marco normativo que va a amparar, y eso sí es importante, por eso hago hincapié en las leyes, digo, que va a amparar nuestras intervenciones. No estamos solos, digo, ¿no? Cuando uno interviene en las escuelas, aunque a veces parece que sí, trabajamos en articulación con los equipos directivos, pero trabajamos amparados por un marco normativo que brinda las condiciones para que uno pueda denunciar, acompañar, escuchar primero, por supuesto, y después, digo, denunciar, acompañar, presentar informes, eh, responder informes, digo, que a veces son solicitados por la justicia, o a veces son solicitados por profesionales tratantes, o a veces son solicitados por los servicios, los organismos administrativos, Sí, sí, te quizás entendí. vinculados a la El, y por último, y no menos importante, porque en realidad es donde, digo, todas las situaciones anteriores quizás, digo, son las situaciones que a veces a mí me gusta plantearlo así porque es un poco como se siente, digo, en la escuela, que estallan en la escuela, ¿no? Son las situaciones, son los emergentes, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar que la función de la escuela es precisamente promover y fomentar aprendizajes de calidad, digo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también en promover prácticas de enseñanza y en orientar a los docentes, los y las docentes, para generar estas prácticas de enseñanza que fomenten aprendizajes de calidad. Muchas veces el tiempo en la escuela es escaso, digo, ¿no? Y la intervención termina siendo una intervención, digo, casi que como de bomberos, digo, ¿no? Apagando focos de incendio que van estallando todo el tiempo y que tienen que ver con la complejidad, digamos, eh, de las situaciones que viven nuestros estudiantes y las familias, digo, ¿no? En general, de nuestros estudiantes. Y que tienen que ver por lo general con conflictos de convivencia o con vulneración de derechos. Me gusta por eso, por ahí, enfocarnos o detenerme un poquito más en tres, digo, de estos ejes que planteamos, digo, en esta diapo, que tiene que ver, por un lado, qué entendemos, digo, por niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Y en general nos remitimos ahí a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los principios generales, digo, ¿no? De esta convención que tienen que ver con la no discriminación, con el interés superior del niño, con el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo de nuestros estudiantes.
y el respeto por los puntos de vista del niño. De aquí se derivan algunas intervenciones específicas o el enfoque, digo, ¿no? De la intervención. Y es escuchar, escuchar sin juzgar. Por ahí parecen pavadas como lo estoy planteando, digo, pero es central que la intervención pueda estar, digamos, en relación con estos ejes. Em, y darle validez siempre al relato de los y las niños, niñas y adolescentes. Y una vez que escucho, con una escucha atenta, respetuosa, juntarme con el equipo, digo, por eso nunca es en soledad la intervención, y pensar la mejor estrategia posible. Y la mejor estrategia posible es la que sea posible en ese contexto, para ese estudiante, para esa familia, más allá de la generalidad que supone las leyes, digo, que mencionamos al principio, ¿no? Em, Decíamos recién que uno de los derechos, obviamente, que vamos a promover y que vamos a garantizar es el derecho a la educación, ¿sí? Y entendida, digo, como el desarrollo integral de nuestros estudiantes. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, una de las funciones que tiene la escuela es formar, digamos, ciudadanos y es preparar para el ejercicio de esta ciudadanía en el marco de la convivencia democrática. Y eso es más que importante resaltarlo, digo, sobre todo en la coyuntura, digo, ¿no? Actual. Y también formamos para el trabajo, así que una de las áreas ahí fuertes, si se van a insertar en el nivel secundario, va a tener que ver con la articulación con el mundo del trabajo, ya sea desde procesos de orientación vocacional y desde procesos de orientación ocupacional, como la articulación, digo, en el trabajo con pasantías y demás. Em, bueno, acá hay unas cuestiones, digamos, más, si se quiere, técnicas de la definición del derecho a la educación, que las dejamos acá, no me quiero extender en esto, pero es importante, digo, reconocer y comprender, digo, también que la educación es entendida como un derecho humano fundamental con un amplio reconocimiento en nuestra Constitución Nacional. Entonces, si bien no nombré la Constitución recién, digo, es, por supuesto, uno de los pilares, digo, que va a orientar la práctica en general, pero principalmente cuando hablamos del derecho a la educación, digamos, en las instituciones educativas. El respeto por los derechos humanos, la tolerancia, la identidad cultural y la conservación del ambiente. Son ejes que luego han empezado como a materializarse en leyes específicas y que van a también encuadrar nuestra práctica. Recordando siempre, y acá sí digo, quizás me pongo un poquito más teórica, que los tratados internacionales en la última reforma constitucional adquirieron jerarquía constitucional y nuestro Estado está obligado, si adhiere a esos tratados, a promover acciones para garantizar los derechos humanos. Y ese tiene que ser un eje, digo, ¿no? De nuestra, o el horizonte, si queremos también, de nuestra intervención en las instituciones educativas. Otro de los grandes eh, pilares, digo, de intervención tiene que ver con la inclusión educativa y el acompañamiento de trayectorias, digo, ¿no? Y ahí tenemos una resolución que es central, digo, dos resoluciones que son centrales, digo, del Consejo Federal de Educación, que tiene que ver con el acompañamiento de trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad, digamos, ¿no? Y es uno de los, y creo yo que es una de las áreas, digo, en donde empezamos, digo, muchos psicólogos empiezan a desarrollar su práctica, ¿no? Como dentro de lo que se conoce como proyectos de inclusión, ¿no? Los antiguos proyectos de integración escolar, digo, hoy, a partir de estas resoluciones y este cambio de modelo también en la educación especial, desde un modelo más social, entender, digo, ahí los proyectos de inclusión educativa, ¿no? Supone esto sí un trabajo en articulación con la modalidad de educación especial, tanto, digo, ¿no? Con las escuelas de nivel, como le vamos a llamar, como con la modalidad de educación especial, con todas las instituciones que la conforman. Y el trabajo acá, digamos, tiene que ver desde el modelo social, digamos, de discapacidad, con identificar las barreras que impiden o que dificultan la garantía del derecho a la educación, ¿sí? Entonces, pueden ser barreras de acceso físico, como barreras en la comunicación, barreras didácticas, barreras sociales y actitudinales. Nosotros vamos a estar ahí entendiendo que lo que dificulta la garantía del derecho a la educación de nuestros estudiantes no son condiciones individuales, sino más bien sociales. Entonces hay que identificar esos determinantes sociales institucionales y poder trabajar, digamos, ¿sí? Para resolverlos. En ese sentido, hay como dos grandes tareas por ahí específicas que desempeñamos dentro de las instituciones y tienen que ver con
Diseñar ese proyecto pedagógico individual para la inclusión, para ese estudiante en particular, en función de sus necesidades educativas, aquellas necesidades educativas que derivan de la discapacidad propia, digamos, que acompaña a ese sujeto, y diseñar las configuraciones de apoyo y los apoyos específicos. Esto es en articulación con la maestra o el maestro que esté a cargo del curso, los profesores, ¿sí?, que estén a cargo del curso del nivel secundario y la escuela de educación especial. ¿Sí? Por eso ahí la articulación es entre las escuelas de nivel y la modalidad especial propiamente dicha. Em, y el último gran, eh, creo yo, digo, el último gran escenario, digo, que es el que más nos toma, digo, ¿no? Y nos atraviesa también, digo, desde nuestra propia subjetividad, es el eje de las situaciones conflictivas y la vulneración de derechos. Mucho de esto lo dijimos recién, pero bueno, algunos principios, digo, que deben orientar nuestra práctica. Primero es el de la corresponsabilidad, digo, cualquier profesional que trabaje con niños, niñas y adolescentes tiene la obligación de, ante la sospecha de alguna vulneración de derechos, articular con los servicios locales de promoción y protección de derechos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Vale, o ah, las independiente. defensorías, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante, digo, una escucha atenta, una escucha apropiada, sin juzgar, por supuesto, ¿no? Considerando que el relato es válido, respetando el interés superior del niño, ¿sí? Y respetando sus puntos de vista, mantener la confidencialidad y evitar prácticas de revictimización. Yo sé que quizás muchas de estas cuestiones las vamos adquiriendo, digo, en la práctica, e insisto, trabajando con otros profesionales que trabajen, ¿sí?, también en el sistema de promoción y protección de derechos, trabajadores sociales, abogados, em, y que poco quizás de esto adquirimos, digo, ¿no? Cuando estudiamos la carrera, digo, ¿no? ¿Qué es esto de escuchar atenta y apropiadamente? ¿Qué es esto de validar un relato? ¿Qué es esto de evitar prácticas, perdón, de revictimización? Eh, por eso me parece como, quizás digo, sí, nosotros como psicólogos tenemos cierta formación, ¿no?, en escucha, pero sí me parece importante, digo, siempre pensar estrategias con otros. Somos parte de un equipo, y esa estrategia la tenemos que pensar también con otros profesionales. Y por supuesto dar intervención a los organismos de promoción y protección de derechos. Y ahí tenemos como una gran tensión en las instituciones, porque esto es lo que dice la normativa, esto es lo que debiera ser, y muchas veces los profesionales, parte del equipo, son los primeros que dicen acá hay que hacer un informe, que hay que elevar esta situación, hay que dar intervención al sistema de promoción y protección de derechos, y los equipos directivos quizás muestran algunas resistencias. Por eso es importante, digo, el trabajo articulado y consciente, digo, ahí de nuestra tarea, en donde la escuela sola no puede, y, y hay demandas, digo, que la escuela obviamente no le corresponde tampoco atender, digamos, ¿sí? Nosotros no vamos a, frente a la escucha de una situación, no es nuestra tarea determinar la veracidad o no de esos hechos. Nuestra tarea es escuchar y acompañar a ese niño, niña o adolescente y dar intervención a los organismos correspondientes que sí lo van a hacer. Después hay tareas que son propias de la justicia, y hay tareas que son propias de los servicios locales, pero nosotros escuchamos y ante la sospecha denunciamos. Denunciar sería elevar el caso a la autoridad o al organismo correspondiente. A veces sí es una denuncia, digo, ¿no?, en la comisaría de la familia, y a veces es elevar un informe a la inspectora, elevar un informe al servicio local. Em, A veces hay mucho temor, digo, de intervenir, ¿sí? Nosotros, sobre todo cuando hay que visibilizar una situación en donde el victimario, digo, es parte de la familia, digo, es quien viene a buscar al niño a la escuela, es quien se lo va a querer llevar cuando no puede o cuando todavía sí puede porque no hay una medida de abrigo en ejecución. Por eso digo la importancia de trabajar como parte de un equipo, digamos, ¿no? No en soledad. Y por último, digo, sí pensar la intervención en el marco de la educación sexual integral. Simplemente traigo acá los 5 ejes que definen la ESI, digo, como para poner el foco en el enfoque integral, ¿no?, que propone la ley.
que tienen que ver con, y que van a estar en la resolución del Consejo Federal, la 340 del 18, que empezó como a definir un poco más precisamente, si se quiere, digo, de qué hablamos cuando hablamos de enfoque integral, y hablamos de valorar el cuerpo y la salud, de valorar la afectividad, de garantizar la equidad de género, de respetar la diversidad y de ejercer, digamos, nuestros derechos. No solo los de los estudiantes, también de todos los miembros de la comunidad educativa. Em, y a pesar de que vamos ya varios años, digo, ¿no? La ley es del 2006, la implementación de la educación sexual integral, no solo en la transmisión de los contenidos, insisto, sino, digamos, en la organización de la institución y en las prácticas, digamos, de quienes transitamos las instituciones educativas, todavía cuesta, ¿sí? Una sistematización en la implementación y pensar nuestras intervenciones en este marco, digamos, ¿no? Hay otras leyes que no nombramos, digo, como por ejemplo la ley de identidad de género, digo, pero que van a atravesar nuestra práctica de todo el tiempo. Y que es importante, digo, conocer por eso el enfoque para poder pensar nuestras intervenciones desde este enfoque, ¿sí? Bueno, con respecto a la inserción en las jurisdicciones, como les decía hace un ratito, voy a presentar algunas cuestiones generales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, porque sería imposible abordar las 24 jurisdicciones, pero con esta salvedad de que al momento de ingresar y de tomar cargo en alguna de las jurisdicciones, se empapen, digo, del marco normativo propio de esa jurisdicción. En Ciudad, y voy a tomar dos marcos normativos específicos que son los reglamentos. El reglamento escolar, digamos, de Cava o el reglamento general de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, en donde van a estar especificadas las tareas y las funciones de cada uno de los cargos y de los equipos. En Ciudad de Buenos Aires, como psicólogos, somos parte del departamento de orientación, así se le llama, y acá tenemos como las principales funciones. Me gustaría por ahí pasar más a las funciones específicas del cargo de psicólogo, que también están en el reglamento, están explicitadas en ese reglamento escolar, y que como ven, digo, en los resaltados, es un cargo específicamente de psicólogo institucional. Digo, acá está así bien marcado, digamos, no solo el rol, sino también el enfoque. Después cada uno trabajará desde el marco teórico en el cual trabaje, digamos, sí, pero las acciones que implementa un psicólogo, digamos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires son acciones tendientes al análisis institucional. Tienen que ver con la asesoría, tienen que ver, y en salud se ve como un notorio marco ahí vinculado a la salud, ¿sí? La salud psíquica, pero a la prevención social de la salud, digamos. ¿Sí? Si bien tiene que ver, por supuesto, con alguna orientación educativa, vamos a ver como un foco más preciso, digamos, en la prevención de la salud. Mientras que en provincia de Buenos Aires, perdón, hago una aclaración, digo, por supuesto que todo este modelo de la promoción y la protección de los derechos del niño, niña y adolescentes, la educación sexual integral y el abordaje de la convivencia escolar están presentes en las dos jurisdicciones y lo podemos un poco ver, digo, en las funciones específicas que determinan ahí los reglamentos escolares. Em, Insisto con esta cuestión, digo, Cava tiene una ley propia, digo, de sistema de convivencia, tiene un marco normativo específico, digo, ¿no? Tiene una ley de educación sexual integral, con lo cual, digo, la práctica también se va a enmarcar en esa legislación específica. Y en el caso de Provincia de Buenos Aires, como decíamos al principio, como psicólogos somos parte de un equipo de orientación. Y nuestro cargo no es el de psicólogo, sino el de orientador educacional, ¿sí? Y eso supone entonces otras cuestiones, y como decíamos recién, un poco competimos en tomar ese cargo con profesionales de otras disciplinas, ¿no? Psicopedagogos o licenciados en ciencias de la educación. Y el trabajo en Provincia de Buenos Aires, por lo menos está marcado desde más la orientación, digamos, la intervención interdisciplinaria, el acompañamiento, digamos, a las familias, y aparece más claro acá, digamos, esos tres focos digo, de intervención que veíamos hace un ratito, ¿no? El de las situaciones de conflicto, la participación estudiantil para una convivencia democrática y la promoción y la protección de los derechos. No voy a detenerme puntualmente en cada una, sí, pero sí se las dejo acá por si las quieren después leer, digo, en cada una de las tareas o de las funciones propias del orientador educacional, pero básicamente tiene que ver con orientar a los docentes, ¿sí? En prácticas de enseñanza
que promuevan aprendizajes de calidad y, por sobre todas las cosas, de acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes. Y, por supuesto, intervenir en las situaciones que recién mencionábamos, ¿no? Em, Creo que en general, digo, en Provincia de Buenos Aires sí está más marcado, digo, el trabajo conjunto con el equipo directivo, ¿sí? Quizás en Ciudad, digo, aparece como un trabajo más, igual es parte de un equipo, obviamente, sí, pero hay funciones más específicas, digo, propias del psicólogo. Bueno, y para cerrar, digo, y para no aturdir con tanta normativa y demás, algunas cuestiones vinculadas al ingreso a la docencia. Em, Hay algo que es importante tener en cuenta y es que para que uno pueda trabajar de manera estable en el sistema educativo, en cualquier jurisdicción, el título docente es imprescindible, digo, ¿no? Hacer el profesorado, ¿sí? O hacer la capacitación pedagógica en otra institución, digo, nos va a permitir a nosotros inscribirnos en los listados oficiales, en los listados, en los primeros listados, digo, ¿no? Para tomar un cargo, y nos va a permitir ganar estabilidad laboral a través de titularizaciones. Para titularizar tengo que tener título docente, no alcanza simplemente, ¿sí? Con ser psicólogo. Em, con lo cual es importante, digo, que quienes tengan ganas de empezar a trabajar en el sistema educativo hagan, ya sea la capacitación pedagógica o hagan el profesorado. Por supuesto que nuestra universidad tiene la carrera del profesorado, nuestra facultad de psicología tiene su carrera de profesorado. Y bueno, es un trayecto posible, digo, ¿no? Que ustedes pueden hacer y les diría que es necesario si quieren lograr esa estabilidad laboral en el sistema educativo. El profesorado en nuestra facultad, digo, una vez que uno tiene el título de licenciado, son 4 materias más, ¿sí? 901, 902, 903 y 904, las digo ahí en código porque es como las recordamos. Y se cursa puede ser 1 año y medio o 2 años, y realmente es una formación necesaria, digo, ¿no? Porque varias de las cosas que decíamos recién, digo, em, requieren de una especialización, digo, ¿no? En educación y las van a aprender, digo, en las didácticas y, bueno, también, digo, en teorías de la educación, digo, ¿no? Pero fundamentalmente en las didácticas. Em, ¿Qué pasa mientras, digo, cuándo puedo empezar a trabajar? ¿Significa que no puedo trabajar hasta que no tenga el título de profesora? No, sí, pueden empezar a trabajar, sí, en listados quizás de menor jerarquía y van a hacer suplencias en el sistema educativo, no van a poder titularizar, pero se pueden inscribir ya en los listados en las jurisdicciones, ya sea como psicólogos, ¿sí? O ya sea, digo, con un porcentaje más del 80%, digo, de la carrera de psicólogos, o cursando el profesorado, uno también ya puede acceder al trabajo en el sistema educativo. Em, Ahora vamos a nombrar algunos de los listados, digamos, sí, pero ustedes consideren que si van a empezar el profesorado, por ejemplo, aprobando, digamos, ya alguna de las primeras materias, digo, del profesorado, ustedes tienen un amplio porcentaje de la carrera ya realizada. Entonces, pedirán, digo, ahí en la Facu el certificado de materias aprobadas y con ese porcentaje de materias aprobadas y algunos otros papeles, por supuesto, que tenemos que presentar, se inscriben ya, digamos, en el listado que les va a permitir tomar cargo durante el año que se inscriben. Insisto con esto, el ingreso y el ascenso a la carrera docente lo van a encontrar, digo, en términos formales, digo, y de derechos y obligaciones en el estatuto de docente de cada jurisdicción. Y si ustedes quisieran enseñar, digo, y ahí desempeñarse como docentes, ¿sí? En el nivel superior, el ingreso al nivel superior es por concurso, ¿sí? Por supuesto que si ustedes tienen el profesorado, van a tener, digamos, mejores antecedentes, ¿sí? Para, para quedar mejor rankeados, si se quiere, digamos, en todos los aspirantes que se hayan presentado a ese concurso. Em, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires las inscripciones se realizan durante el mes de abril, durante todo el mes de abril en las juntas de clasificación. Em, Ay, estoy encontrando un error. Ah, no, no, está bien, está bien. Y uno va a tomar cargos, digamos, ¿no? Como interino, como suplente o como titular, ¿sí? Yo les dejo acá en la diapo algunas
enlaces con información, que es información de los organismos oficiales, ¿sí? Pero también pueden consultar, digamos, a los sindicatos, por ejemplo, que tienen mucha información sobre cómo inscribirse, cuándo, dónde, qué requisitos son necesarios, qué documentación tengo que presentar y demás. Y en Provincia de Buenos Aires hay distintos títulos, perdón, distintos listados, ¿sí? Al listado oficial se van a inscribir recién cuando tengan el título docente en mano, ¿sí? Eso es entre marzo, abril y junio y vale para tomar cargo recién el año que viene, ¿sí? Y hasta tanto tengan el título docente, es decir, mientras estén cursando el profesorado o ahora ya con el título de licenciados en psicología, se van a poder inscribir en los listados complementarios o ampliatorios, que son los 108A, 108B. Perdón, 108A es con título docente en mano, 108B sería el listado correspondiente, digamos, en esta situación. Y esa inscripción, perdón, se realiza, suele estar abierta todo el año, digamos, y se realiza en las Secretarías de Asuntos Docentes, que son los organismos encargados del ingreso a la docencia y que hay una SAD, digamos, en cada distrito. Deberían ahí ver en qué distrito viven. No sé si me están escuchando, me veo congelada. Ahí está, ahí volví. Em, Te escucho te escucho bien. Perfecto. Bueno, no sé, si viven en Lomas de Zamora, van a ir a la SAP de Lomas de Zamora y ahí van a poder, digamos, inscribirse en el listado. En el 108B como estudiantes del profesorado o como profesionales, digamos. Em, la inscripción al listado oficial ya se hace por autogestión, se hace mediante la página del portal del ABC. Hay videos, hay instructivos colgados ahí en la página del ABC que son de mucha ayuda como para empezar a pensar en inscribirse, que es a veces es bastante engorroso el trámite de inscripción, pero bueno, una vez que uno empieza y ya está, digo, en el sistema, es importante que ustedes se anoten todos los años, tengan pensado no ese año tomar cargo porque van quedando en el listado. em, si no, si uno deja de anotarse, pasa como al final del listado y después es más difícil. Tomar cargo. Para tomar cargo uno lo que hace es ir al acto público o se postula, digo, los actos públicos ahora en Provincia de Buenos Aires, ya hace un tiempo, digo, post pandemia son también son virtuales, digamos, ¿sí? Así que uno se postula, ve las ofertas que hay, las horas que hay disponibles para profe o los cargos de orientador educacional, se postula y en función de eso, del puntaje que uno tenga, va a poder tomar o no. Toma el que tenga mejor puntaje y obviamente el que se haya postulado porque le queda cerca, porque le conviene el horario, por, bueno, otros factores. ¿Cómo sumamos puntaje? Digo, en las dos jurisdicciones, si bien hay algunas diferencias en cada una de ellas, por antigüedad en la docencia, por capacitación, sí es importante que ustedes vayan haciendo cursos también, que den puntaje en la jurisdicción en la que ustedes quieran trabajar, básicamente son estos dos los, antigüedad, calificación en el caso de la provincia de Buenos Aires y capacitación docente. Después hay otros ítems que son propios por ahí de la ciudad y que no están en provincia o que están en provincia y no están en la ciudad. Eso en líneas generales, digamos, como para pensar quienes quieran y tengan ganas, digo, de trabajar en las escuelas, que puedan ya buscar información, digo, para pensar la inscripción. Y por último les dejo, digamos, sí, aquí algunos enlaces también de sitios oficiales con las principales leyes y resoluciones que van a orientar un poco la práctica en las instituciones educativas. Bueno, no sé si fui muy rápido, si los aturdí mucho. No, no. A mí para nada, y creo que tampoco es algo compartido. Hay algunas preguntas que te fueron haciendo mientras hablabas, no sé si las pudiste ver y hay algunas manitos levantadas. A Te ver, dejo de voy, comentar. Si les parece, así podemos. A ver, te voy si querés diciendo, acá veo el chat, muy bien. sí, el chat iban como preguntando si el ciclo pedagógico es necesario, hacer el ciclo pedagógico es necesario para, digamos, para el tramo del ámbito educativo. También si desde qué perspectiva se trabaja sin diagnóstico, cuál sería, creo que lo fuiste explicando, pero bueno, retomar ahí. También para la EOE, si es necesario también para el tramo docente y qué es el ASE, qué son. Hasta ahí llegué y ahí Nicole que tiene la mano levantada. Bueno, ¿te escuchamos, Nicole? ¿Querés? Que tenés la mano levantada y ahora voy con las del chat.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Antes que nada, todo sumamente claro, así que gracias por el tiempo de la oficina del posgrado y acá por tu voz particularmente eh, al brindar esta información. Eh, Quería consultar si todo el enfoque, si toda la perspectiva es para todos los cursos de especialización, de maestría, del posgrado. ¿Dónde podría continuar esta formación? Si es con la maestría, si es con el posgrado, o cuál de las formaciones posteriores al título de grado de psicología se recomienda Bueno, para ser una psicóloga en ámbito educativo. bien. Bueno, en principio, digo, yo lo que les sugiero, y un poco respondo, me parece acá a las preguntas que están en el chat, es el profesorado, el título docente, digo. El título docente a ustedes les va a permitir, como decía recién, ¿sí? Titularizar un cargo. En orientación escolar, digamos, sí, o como profes, digo también, sí, porque hasta tanto ustedes, a ver, voy a ser clara con esto. Si ustedes están en un listado, digamos, o se presentan en un listado, un profe de psicología que hizo un profesorado, digamos, sí, que no es psicólogo, y para dar clases, por ejemplo, ¿no? Para tomar horas como profe, y un psicólogo va a tener más puntaje el profe de psicología porque es docente. Entonces, para entrar al sistema educativo necesitamos el tramo pedagógico o necesitamos el profesorado. Entonces, me parece que un camino posible y el más recomendable es terminar la licenciatura, ingresar o al profesorado o hacer algún tramo de capacitación pedagógica, que también se ofrece, la mayoría son pagos, ¿sí? Y bueno, la formación ahí, digamos, es diferente porque por lo general uno comparte con profesionales de otras disciplinas, ¿sí? Y se pierde quizás la especificidad del profesor de psicología, digo, ¿no? Que sí tiene nuestro profesorado. Entonces, primero, obtener el título docente que a vos te va a permitir sumar más puntaje y inscribirte en los listados, por ejemplo, el listado oficial en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es con título docente en mano. Después, por supuesto, que yo sugiero, digo, seguir formándose, digamos, en el ámbito educativo, ya sea con alguna maestría, ya sea con algún doctorado, con alguna especialización, porque te va a permitir a vos tener muchas más herramientas para la intervención, sobre todo, ¿no? Para el desarrollo de tu práctica. Muchas veces lo que sí sucede es que las formaciones de posgrado, digo, ¿sí? No son reconocidas por las jurisdicciones como formaciones que te van a dar puntaje. A veces, digo, no todas. Por eso lo van a ver bien, digamos, ¿sí? En la jurisdicción en la que trabajen. Si eso que vos hiciste, si esa formación que vos hiciste, te da o no puntaje. Más allá del puntaje, me parece sumamente importante que uno se siga formando siempre, digo, ¿no? Y la formación en las universidades, por supuesto que van a tener, digamos, una mirada particular y que me parece sumamente necesaria, ¿sí? En, por ejemplo, psicología educacional, digo, ¿no? Después, si uno va buscando aquellos cursos en donde va teniendo el puntaje que es tan necesario para empezar a ascender en los listados y quedar más arriba. Un acto público en líneas generales, digo, todos nos postulamos y va a tomar el cargo el que más puntaje tenga, ¿sí? Entonces, quizás el que más puntaje tiene hizo cursos en distintos espacios. ¿Dónde podemos hacer cursos? Cada distrito educativo, cada CIE, si conocen, no sé, o la Escuela de Maestros en Ciudad de Buenos Aires, digo, o los centros de investigación educativa en Provincia de Buenos Aires, que cada distrito tiene su centro de investigación educativa, cada CIE, ofrece cursos. Ya sea para cargo de orientador educacional o para profesores de determinadas áreas. El Infod en su momento, el Infod ofrece cursos, digo también, con puntaje por lo general para todas las jurisdicciones. El Infod es el Instituto Nacional de Formación Docente. Pueden acceder al sitio, digo, del Infod. Estamos en un proceso, digamos, de transición y, bueno, muchas de las formaciones del Infod hoy no están disponibles. Pero bueno, habría que ver qué es lo que está disponible actualmente. Y después hay muchas editoriales, digo, ¿no? Dentro de lo que sería la oferta de cursos privadas, muchas editoriales que ofrecen cursos con puntaje. Eso es, insisto, es importante que se fijen en cada jurisdicción, porque por ahí ese curso que vos haces te da puntaje para provincia, pero no te da puntaje para ciudad. Entonces, si ustedes están trabajando en las dos jurisdicciones, van a tener que armarse el caminito del puntaje en una y en la otra. No todo da puntaje para todas las jurisdicciones. No sé si fui clara con respecto a tu pregunta y si ayudé a responder algunas de Eh, las preguntas.
Con sinceridad, fue súper claro, pero creo que estaba yo tal vez queriendo preguntar otra cosa. Perdón, comparto mi caso particular. Soy licenciada en psicología de la UBA, ya tengo el título. No me interesa por el momento ser docente de psicología. Yo ya estoy inserta en el ámbito educativo, en escuelas secundarias como es que es más que el rol, es el enfoque con el cual presentabas toda la mirada que tiene la UBA en posgrado en el ámbito educativo. Comparto ese mismo enfoque y lo ejerzo. Lo que me falta es seguir formándome teóricamente. Entonces, más que querer un título o querer competir en algún concurso, más que el puntaje, me interesa la formación. Ujú. Por eso es que estoy interesada en seguir formándome en lo que es la formación, valga la redundancia, de posgrado después de Bueno, tener el título de Nicole, psicología. Nicole, Sí, escúchame, esto voy a intervenir yo. Primero, esto no es posgrado, esto es orientación al graduado, como lo especificamos en el inicio de la charla. Y también dijimos que si estuviste desde el inicio, que podemos tener entrevistas personales para poder, si en el caso que quieras algo puntual en relación a la formación, como decía Marina, que va más allá de los puntajes, sino de cómo vos vas a poder relacionarte con tu trabajo, podés pedir en la dirección de mail que mandamos en un inicio y ahí tenemos la entrevista y te ofrecemos la distinta variedad de marcos en relación a lo educacional que está en el área de posgrado para que después vos puedas ir y ver qué es lo que necesitas, ¿sí? Así que es una pregunta que te contesto yo desde orientación, que es desde el lugar donde estamos haciendo esta charla, que no es posgrado. muchas gracias. Continúo por mail entonces. Gracias por el tiempo. No. De todos modos, me parece importante, digo, que por supuesto que hay algunos psicólogos que ya están, digo, en el sistema educativo, ¿sí? Que quizás no hicieron el tramo de formación pedagógica. En las instituciones de gestión estatal, digo, el circuito es para titularizar la formación docente, digamos. Más allá de que vos no quieras enseñar o ser profe, para desempeñar el cargo de OE, de de orientador educacional, digo, necesitas para titularizar esa formación docente o esa capacitación pedagógica. Diferente es las escuelas de gestión privada, en donde quizás uno ingresa a trabajar dejando un currículum, ¿no? Es un sistema, ¿no? Vieron que nuestro sistema educativo, digo, em, tenemos, ¿no? La gestión privada y la gestión estatal. Entonces, digo, dentro del sistema de gestión privada, uno va y deja un currículum y quizás la escuela lo convoca, lo contrata y no le exige la capacitación pedagógica. Desde hace unos años hasta ahora, a la gran mayoría de los profesionales que están en el sistema educativo, ya sea de gestión privada o gestión estatal, cada vez más viene la exigencia, digamos, desde inspección de capacitación pedagógica. Por más de que vos después no quieras desempeñarte como profe, eh, todos los profesionales que trabajan en el sistema, en las escuelas, digo, deben tener formación pedagógica. Y esa aplicada al profesorado o el tramo de capacitación docente, digamos, ¿sí? Suma puntaje acá dice siendo profesional, tener aprobada una materia de profesorado te va a permitir estar mejor posicionado en los listados, porque vos vas a hacer ya, digamos, te vas a inscribir como estudiante de este tan necesario, digo, título de formación docente, ¿sí? Así que vos ya te vas a anotar con un porcentaje de materias aprobadas. Sí, por supuesto, cuando vos des el primer final de la primera materia que estás haciendo el profesorado, te acercás a alumnos, pedís un certificado de materias aprobadas y si no me equivoco, tu porcentaje va a ser cerca del 80%, digamos, ¿sí? De materias aprobadas. Entonces, con ese porcentaje y los requisitos que te pida la SAT, digo, o la Junta de Clasificación, te anotás para los listados, para tomar suplencias, digo, ¿no? Cargos en el año en curso, digamos, ¿sí? Yo quería hacer una pregunta. Sí. Eh, sí, sí, ya, que eh, me gustó que tiene más con la modalidad de trabajo, digamos, ¿no? Yo sé que a los que están acá les interesa mucho cómo inscribirse y todo, y que me parece súper importante y que vos dejas muchos datos. Pero cuando vos decís esto de no trabajamos con el sujeto, ¿no? Después dijiste no solo con el sujeto. Y que los modos de intervención es analizar las condiciones que van a favorecer o no las condiciones institucionales de la experiencia educativa, que van a favorecer o no la experiencia educativa.
porque también pensaba en esto que una de las cuestiones que vos marcás, por ejemplo, es la revictimización, digamos, ¿no? En las distintas escuelas, en algunos problemas que están dentro del colegio. ¿Cómo se hace eso? Que a mí me parece que es un problema en este momento en la educación. Creo que casi todos, o la mayoría de los casos que yo veo, que capaz me derivan desde los colegios, hay una revictimización todo el tiempo en bullying, en todas estas cuestiones. Entonces, em, quería preguntarte cómo manejan esas cuestiones desde lo institucional con esta visión que no tiene tanto que ver con el sujeto, sino con lo que posibilita o no la, la posibilidad del aprendizaje, digamos. Sí, sí, quizás, digo, el énfasis estuvo puesto, digo, por supuesto trabajamos con el sujeto, con el grupo, digamos, ¿no? Con la Ah, familia, digo, ¿no? Por eso esa intervención, digamos, es con el estudiante, con el grupo, con los perfecto. docentes, con todos los actores de la comunidad educativa. Em, pero el énfasis estuvo puesto, digo, más en pensar que no vamos a trabajar desde un enfoque clínico individual. ¿Sí? Ah, Por eso eso, digo, es perfecto, sí, educativa y es, digamos, pedagógica además. No nos olvidemos que nosotros, digamos, tenemos que intervenir de manera pedagógica. Acá también preguntaba David, ¿no? ¿Desde qué perspectiva se trabaja sin diagnóstico? Si bien no se hace clínica, al menos te da una base, ¿no? Por supuesto que mm, nuestra mirada, yo insisto con esto, ¿no? Sobre clínica, digo, nos va a permitir a nosotros pensar, digamos, em, con mayor complejidad, si se quiere, digo, ¿no? El caso, digamos, ¿sí? Pero el caso, digo, el sujeto y la condición de educabilidad, digamos, no es netamente individual. Digo, ¿no? Que el sujeto perfecto. pueda desarrollar su potencial, digamos, ¿sí? Que el sujeto se pueda desarrollar, crecer y aprender, digamos, en la escuela no depende únicamente de sus capacidades. Esto tiene que ver con un cambio de enfoque, digo, en donde el psicólogo quizás tradicionalmente en las instituciones educativas, digo, evaluaba capacidades, evaluaba inteligencia y en función de eso derivabas, ¿no? Ujú, Si la cuestión, digamos, fuese netamente individual. Y como si el fracaso escolar, digo, gran tema que no vamos a entrar en estos debates, pero sí, digo, fuese una cuestión netamente individual. Y la realidad es que no, digo, y ahí tenemos que ver qué está pasando con la institución, qué condiciones se facilitan, qué barreras aparecen, digamos, para que un estudiante, digo, pueda o no desarrollar, digamos, sus habilidades, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué posibilidades tienen, digamos, ¿no? Estos estudiantes de, no sé, hay alguien que le revisa el cuaderno en casa, hay alguien que se sienta con ese sujeto a hacer la tarea, hay alguien que se acuerda además de él de que mañana tiene que traer tal cosa. Em, Sobre todo, digo, también vinculado con la ley, digo, de dificultades, digo, del aprendizaje, ¿no? Pensando por ahí casos ahí sí específicos, digo, ¿no? Em, Evalúan un sujeto en secundaria, un adolescente, ¿no? Bueno, y sí, no sé, sobre tal contenido, ¿no? El profe de historia lo evalúa, digo, sobre, no sé, la Guerra Fría, por poner algún contenido, digamos, ¿no? No sé nada. Bueno, este pibe no sabe, no sé nada, no sé nada. Entonces, digo, y ese docente lo va a desaprobar. Y la mirada es, este pibe no estudió para hoy, no sabe, desaprueba. ¿Qué le pasó? ¿Qué le está pasando? ¿Le tomaste escrito? El escrito no te entrega nada, no escribe. Le volviste a preguntar, le tomaste oral, modificaste tu estrategia de evaluación, lo evaluamos siempre de la misma manera. Le enseñamos siempre de la misma manera, digo, ¿no? Uno tiene que poder generar también, digo, las condiciones desde la orientación a los profes, estoy pensando, quizás, ¿no? Acá una posible intervención, ¿no? Las perfecto. condiciones a que ese sujeto sea evaluado con diferentes estrategias, sobre todo si, digo, ¿no? No sé, es un sujeto que transita una dislexia, por ejemplo. Entonces, la dificultad no la tiene el sujeto que está siendo evaluado muchas veces, digo, la dificultad, a ver, el resultado no va a depender, digo, solamente, ¿sí? De las condiciones de ese sujeto, sino también de cómo le estamos enseñando, cómo lo estamos evaluando, ¿sí? Bajo qué condiciones se los está evaluando, cuáles son las dinámicas o los determinantes más institucionales también ahí, digo, ¿no? De la evaluación. Nos pasó el otro día, digo, un grupo de sujetos estaba en la escuela secundaria, digo, destinado a una actividad, a una actividad que nada, coordinaba una jornada de donación de sangre. Y, y ese día un profe decidió tomar una prueba. Y ese profe sabía que ese día ese grupo de sujetos, de estudiantes, no iba a estar en el aula, iba a estar afuera. ¿Qué va a pasar con esa situación?
¿Qué va a pasar con ese sujeto? Ese sujeto no aprueba esa prueba porque no se lo va a evaluar en otro momento, se lo va a evaluar de manera diferente. Si es un sujeto que está transitando dislexia, digo, ¿lo vamos a evaluar de manera escrita? No, lo tenemos que evaluar de manera oral, tenemos que darle prioridad a la oralidad, tenemos que darle prioridad a lo visual. Entonces, por supuesto que el diagnóstico, y después no voy a entrar digo, hay un debate, creo que no está, que no está saldado todavía, digo, en torno al efecto que tienen los diagnósticos, ¿sí? Sobre todo porque como saben, o si no, digo, bueno, para conseguir, por ejemplo, una maestra, el acompañamiento de educación especial necesitamos un diagnóstico. Y ese diagnóstico lo hace salud, y esa evaluación la hace salud, no la hace educación, ¿no? Entonces, después, ¿qué efecto tiene y cómo opera ese diagnóstico al interior de la institución? Digo, ahí está nuestro trabajo para no quedarnos, para que el resto de todos los integrantes de la comunidad educativa, digo, no se queden en el diagnóstico y puedan ver un sujeto ahí, ¿no? Un sujeto en un contexto particular y no un sujeto etiquetado por un diagnóstico. Quizás, no sé si contesté la pregunta, digo, a eso me refería, Sí, digo, sí, 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 me parece orientar perfecto. Y retomaba orientación la pregunta también del característica. otro. No nos olvidemos que nuestro sentido, digo, de la intervención es pedagógico, no es clínico. Yo no estoy ahí para evaluar. Por supuesto que si uno ve determinados comportamientos, situaciones, digo, y esto le hace pregunta, digo, ¿no? Y puede sugerirle a la familia, claro que sí, digo, ¿no? Un tratamiento psicopedagógico, un tratamiento psicológico, digo. Nosotros en las escuelas secundarias, sobre todo, pero cada vez más temprana edad, no lo nombré en la diapo, pero digo, uno de los ejes que atraviesa la práctica es la construcción, es la ciudadanía digital, es la relación de nuestros estudiantes con las nuevas tecnologías, sobre todo con las redes sociales. Em, y lo que más estamos viendo, digo, estamos viendo muchos, si se quiere, cuadros, digo, ¿no? De ansiedad, de estado de ánimo, más que nada, digo, ¿no? Afectación del estado de ánimo vinculado al uso de las nuevas tecnologías. Me corrijo, más que nada a las redes sociales. Y bueno, claro que una de las funciones nuestras va a ser orientar a las familias y derivar, digo, ¿no? Y después trabajar en articulación con los profesionales, ¿sí? Tratantes. Pero un poco el cambio de enfoque tiene que ver con corrernos de esa mirada por ahí más clásica del psicólogo en el ámbito educativo, que era el de evaluar, diagnosticar, digamos, y ver, eh, y perder de vista, mejor dicho, la complejidad, digamos, ¿no? De la educación, que no es, digo, el determinante individual, sino más bien de las condiciones, ¿no? Y de Del todos los... sujeto, aparte, y Sí, que está atravesado por miles de exactamente. cuestiones. Exactamente, sí, sí. Pero sabes que para nosotros nos puede parecer, digo, más sencillo de entender, pero digo, cuando uno se cruza, digo, a veces hay que trabajar No, fuerte, digo, esto con totalmente, los sí, sí. docentes, que no tienen una formación psicológica, son Total, por docentes. eso te preguntaba esto, porque vos además tenés como un manejo entre la docencia, los responsables, la institución, la gente que dirige la institución. Entonces, por eso digo, no es solo el sujeto, sino toda esa. Por eso quería que te explayes más en relación a lo que creía haber entendido. Y las familias, Y Janina? las familias, Y tal las cual. familias, porque hay que hacer acuerdos con las familias, por Sí. ejemplo, no sé, me parece que digo, nos va a ayudar mucho y le va a ayudar mucho a este sujeto, digamos, ¿sí? El acompañamiento de la modalidad especial. Ujú. Pero si vos no tenés un acuerdo ahí con la familia, digamos, va a ser imposible. Porque, insisto, Sí, esto supone que la familia vaya, promueva una evaluación en salud, un certificado de discapacidad para solicitar intervención, digamos, ¿no? Y para solicitar un proyecto de inclusión, para poder trabajar con un proyecto de inclusión. Y bueno, esto, digo, genera a veces muchas resistencias también por parte de la familia. sí, 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 sí. La presentación se las envío ahora a Paula, a Janina, y después ellos ¿no? La van a estar Sí, sí, compartiendo. sí, Sí. tal cual. Em, ¿Quedó Marina, alguna? ¿No? yo aprovecho y te hago una pregunta que solemos recibir bastante, que es si para titularizar con el tramo del profesorado, que a todo esto por las dudas lo aclaramos, el profesorado es gratuito, ¿sí? O sea, una vez que ustedes terminan la licenciatura de grado, hacen estas 4 materias, como decía Marina, y tienen el título de profesor en enseñanza media y superior en psicología. Bien. No es una formación de posgrado, es una formación de grado gratuita. Em, pero bueno, la consulta que nos hacen seguido es si es necesario hacer una carrera docente como docente de primaria o si con el título del profesorado uno ya puede ingresar y realizar un cargo en un EOE, por ejemplo.
Sí, sí, el título de profesorado es un título docente y es suficiente. No hace falta que ustedes hagan, digamos, el conocido, el conocido magisterio, digamos, sino no tienen que, digo, y el Bien. profesorado, digo, en nuestra facultad, digamos, habilita tanto para el nivel medio, o el nivel secundario, digamos, y el nivel superior, digamos, ¿sí? Entonces, al momento que ustedes concursen por ahí por un cargo, digamos, en educación, en algún profesorado, ¿no? En el sistema superior no universitario, les va, digamos, les va a permitir tener, va a sumar, digamos, en antecedentes, ¿sí? Bien. Con respecto a los cursos de capacitación pedagógica, los tramos, acá preguntaba Nicolás, la verdad es que desconozco en zona norte tramos para realizar la capacitación pedagógica, pero quizás tengas información en la SAD, digo, ahí de tu distrito, digamos, ¿sí? Al respecto. Em, Sé que porque la realidad es que los tramos de capacitación pedagógica, digo, a veces se ofrecen de manera semipresencial, digamos, así. Sé que volver a la facu y cursar, digo, ¿no? 4 materias, digo, tiene también su complejidad, quizás, digo, cuando uno ya está trabajando y demás. Pero bueno, bueno, nada, yo soy graduada del profesorado, digo, también, y la verdad es que me parece que es una formación indispensable, digo, ¿no? Para trabajar en el sistema educativo conocer el sistema eh, y, insisto, ¿no? Y pensar, digo, la práctica también desde la psicología, digamos, ¿no? Todo lo que pueda aportar, digamos, nuestro título de base. En nuestro caso, por eso, por la general, digo, nuestro título de base es el del licenciado y después uno sale a hacer el profesorado, digamos, ¿no? Ujú. Bien. Programas socioeducativos, está buena esta pregunta de Micaela, digo, los programas socioeducativos no siempre te piden el título docente, digo, ¿sí? Y esos, bueno, dependen ahí de las jurisdicciones, ¿sí? Está el programa en Beyond, digo, por lo menos en provincia de Buenos Aires, habría que ver, digo, qué programas están vigentes y el ingreso suele ser como más directo, digo, no se entra por el mismo circuito que estamos diciendo recién, digamos, ¿no? Que es el del ingreso a la docencia. Porque Claro, son como más programas en socioeducativos paralelo, ¿no? Sería. por lo general dependen de la Secretaría de Políticas Sociales o las Secretarías de Desarrollo Social, depende cómo se llame en cada jurisdicción, ¿sí? Pero articulan obviamente con el sector educativo, digamos, con el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación de la jurisdicción, pero no se ingresa por este circuito que estábamos mencionando recién. Así que quizás ahí es más como acercarse, dejar un currículum, quizás hay algún listado, algún registro donde uno se puede postular. Habría que ver cuáles están vigentes hoy y dependen de las provincias, ¿sí? O algunos de los municipios, digamos, ¿no? Claro. No de nación, digo, ahí no hay. No sé si quedó alguna pregunta. Algo vinculado a los diagnósticos me parece muy interesante, digo, poder trabajar esta cuestión de, del impacto que tiene a veces el diagnóstico, digo, ¿no? Por eso digo, nosotros también colaborar en correr esa mirada, digamos, ¿no? De etiquetar a los sujetos. Y bueno, entonces si tiene dislexia, las orientaciones son las que dice la ley, son esta, y vamos con esta para todos. No, por supuesto que hay que analizar, digamos, ¿sí? ¿Cómo aprende ese sujeto particular, digamos? Claro, ¿Sí? por eso te hice esa pregunta, porque me parece que Sí, sí. justamente no dejan de lado al sujeto, No, lo, no, no, lo, no. lo, lo tratan en relación a O familias, a los una docentes mirada más integral, claro. sí, sí. Exactamente. Y más en secundario, donde esto se complejiza mucho más. Piensen que desde que la secundaria es obligatoria en nuestro país, desde el 2006, digamos, todos los dispositivos que hasta ahora veníamos pensando de acompañamiento de trayectoria se pensaban en los años obligatorios y era hasta la primaria. Claro. Digo, Claro. hoy tenemos que garantizar la continuidad, digamos, de esa trayectoria escolar de los estudiantes en el nivel secundario y es de una complejidad mucho mayor, porque yo ya no hablo con la maestra del curso, digamos, o del grado. Claro, Yo tengo tal más cual. formación en secundaria, digamos, ¿no? Pero digo, trabajo en secundaria. Hablo con 13 profes, con Sí. un preceptor, con un profe tutor, digo, ¿no? Y articular estrategias en donde la formación del profesor es extremadamente disciplinar en nuestro país, además. Entonces, yo soy profe de física, digo, y el comentario en sala de profesores es, a mí no me enseñaron a trabajar con sujetos con discapacidad.
pero tenés que hacer configuraciones de apoyo, pero tenés que buscar, digo, otra estrategia acá para enseñar. Ah, no, bueno, pero yo no soy profe de educación especial. Las Claro. resistencias, digamos, son muy fuertes, sobre todo en secundario, digamos, ¿no? Con lo cual ahí es clave, digo, el rol del orientador educacional para Para hacerla armonizar. incluir, que efectivamente se hace una inclusión y no que terminen con los acompañantes dentro del aula como una burbuja afuera, bueno, en primaria, no sé, en secundaria Lo mismo como- porque lo que empieza a aparecer, digamos, lo que se empieza a ver, por supuesto, es la figura del acompañante, ya en secundaria, digamos, ¿sí? Y por supuesto que el ingreso, digamos, de la figura del acompañante, de vuelta, la estrategia acerca de cómo va a trabajar, digo, es una estrategia que tiene que definirse de manera conjunta. claro, Con la educación especial que esté ahí trabajando, digamos, con la escuela, con la institución de educación especial que esté ahí sí, trabajando, con el acompañante, con todos los profes, con el equipo de orientación si es que hay, digamos, ¿sí? Y con, bueno, nada, el preceptor, que es una figura central, digo, para mí en las escuelas secundarias y que no se limita, digo, a un trabajo meramente administrativo, digamos, ¿no? Y algo que esto sí quería decir, Janina, cuando vos viste la pregunta con respecto a, evitar las prácticas de revictimización, me parece sumamente importante también, a veces, digo, la presencia de un psicólogo en las instituciones educativas, no sé si está bien, digo, lo planteo como un arma de doble filo, porque es, anda a hablar con la psicóloga. Anda a hablar con la psicóloga. Y quizás ese pibe, ese adolescente, ese niño, digo, no tiene vínculo con la psicóloga de la escuela. Y sí tiene vínculo con el preceptor, y sí tiene vínculo claro, con el profe de, y sí tiene vínculo con la profe de salud y adolescencia, y sí tiene vínculo. Y si habló con ese profe en particular, yo como psicóloga no le voy a volver a pedir el relato. Porque perfecto. habló. Entonces, esta cuestión de querer nosotros, digo, ¿no? De que la institución te lleva, por eso es importante ahí pensar la cuestión institucional, ¿viste? La institución te lleva un poco a que tenés que sí o sí hablar con. Si ya habló, si ya relató, si ya hay sospecha de vulneración de derechos, entonces armemos la estrategia. Pero no lo vamos a hablar 5 veces con 5 personas distintas, porque eso es... Totalmente, en ese sentido yo a veces veo las escuelas, los colegios, no, a veces reutilizan por esa obligación de que tienen que ir a hablar con la psicóloga, y no se ven las otras cosas que se pueden utilizar como recursos, digamos, y ahí está el psicólogo para trabajar institucionalmente eso, digamos. Y quizás tu Eh, intervención es pensar la estrategia con los otros y no... sí, Ay, digo, porque ya sí, escucho que tiene confianza. Y ujú, quizás no hizo transferencia conmigo desde el marco teórico del que hablemos. Quizás no tiene confianza conmigo, quizás me vio solo una vez. Y prefirió hablar con la profe de sociales, que es la profe con la que sí genera un vínculo, por eso nuestro trabajo ujú, también tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar cómo podemos orientar y promover vínculos, porque es desde ahí, ujú, desde donde enseñamos y donde aprendemos, digo, ¿no? Sin vínculo, no, sí, una práctica mecánica, digo, ¿no? sí. Bueno, no sé, yo de verdad no sé si quedaron preguntas, pero te agradezco muchísimo tu intervención, tu claridad y bueno, este espacio que nos diste, que nos explicaste cosas ya sean institucionales, bueno, clínicas también, eh, Administrativas. administrativas, completísimo hoy, así Sí, que te sí, sí. agradecemos muchísimo. Sí, Bueno, la muchas parte gracias. administrativa, te digo que es como siempre el gran Sí, monstruo para la mayoría. Que digo, hago un paréntesis acá dentro de la información que trajo Marina. Si alguno está pensando en inscribirse en el ámbito de la docencia, sepan que dentro de Ciudad de Buenos Aires funciona el CAD, el Centro de Atención Docente. Sí, que si necesitan algún dato, los datos del CAD nos piden. Y son súper amables y responden los mails rápidos. Si uno necesita un instructivo, te brindan un instructivo, ¿sí? De todas maneras, nosotras siempre en el mes de entre marzo y abril ab- solemos subir el abril. instructivo, sí, de inscripción al sistema educativo. Después las secretarías de asuntos docentes en provincia también, ¿sí? Si uno escribe, suelen responderle de, bueno, cómo se hace la inscripción, ¿sí? Igual como dijo Marina, también están los instructivos dentro de, el portal de ABC, que es el de inscripción en provincia. Así que bueno, sí, la verdad que mil gracias Marina, nos aclaraste un montón de dudas. Así que sí, sí, súper, súper clara toda la información. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, cualquier duda, digo, también, no sé, me pueden escribir, digo, si puedo orientar o ayudar, digo, en alguna cuestión, em, nada, quedo como a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, Aporto si que están las tantos fechas contextos. de inscripción para provincia, quienes son estudiantes es ahora. Bien, bueno, muchas gracias, Laura. Ese listado suele estar abierto todo el año, salvo el 108B, digamos, salvo cuando se inscriben al listado oficial. En ese momento se suspende esa inscripción, digamos, ¿sí? Y les va a permitir tomar cargos para lo que queda de este año, digamos, sí. Sí. Bien. Todo quedó virtualizado en ciudad, perdón, en provincia, así que entren al portal del ABC y empiecen como a bucear por ahí. Y en Ciudad también. Después de Claro, la y en ciudad también, pandemia, ¿no? sí, Sí. después de la Después de la pandemia, pandemia, claro. sí. Bueno, mil gracias a todos por participar. Esperamos verlos en próximos encuentros. Y nuevamente, Marina, mil gracias. También próximamente vamos a estar En convocándote contacto. quizás, sí. Bueno, muchas gracias. Que Bueno, tengan chao, buen fin hasta de luego. semana. Hasta Gracias. luego.